Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Habla Humberto Castilla, aquí en Visa para un Sueño. El tema de esta nueva cápsula es algo, bueno, tal vez todos los temas son importantes, pero hay uno que en este caso, pues, en el caso de hoy, es algo que históricamente, desde que los primeros días que abrimos la oficina, allá por el 2008, es una pregunta clásica. Es una pregunta que siempre me hacen y yo contesto siempre de la misma manera. Me dicen los clientes, me preguntan los clientes, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la mejor estrategia para el día de la entrevista? Entonces le decimos, bueno, aquí realmente no hacemos recomendaciones, esa es la respuesta que le damos a las personas que nos preguntan. ¿Qué decimos, qué hacemos, qué no hacemos? Entonces recomendaciones como tales no, porque de hecho la misma embajada, el mismo consulado, en su página web dice cuáles son los requisitos que ellos acostumbran pedir. Y como les hemos dicho, aquí les damos en una hojita. Estos son las personas que vienen aquí, saben pues que esto se los entregamos. Pero estrategia como tal, de manera general, solo le decimos una cosa. La mejor estrategia con el consulado siempre es decir la verdad. Y es lógico decir la verdad porque probablemente ellos ya la conozcan. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Pero algo me dice a mí, en particular a mí, que siempre uno va mejor preparado si dice las cosas de manera espontánea, no se ve ficticio, no proyecto nervios, inseguridad. Y si yo voy porque puedo ir de vacaciones a Estados Unidos, entonces, ¿por qué voy a ir nervioso? ¿Cuál es el miedo que voy a sentir? De hecho, y este es el tema de hoy es algo de lo que yo he advertido muchísimas veces a los clientes, porque si cometen el error de no decir la verdad, no se imaginan en el problema en el que se están metiendo. Me acuerdo una vez que una clienta me dice, fíjese que yo tengo un hermano que está en Estados Unidos y entonces yo no sé qué hacer porque él está ilegal o él llegó ilegal, no me recuerdo, porque eso fue hace como 7, 8 años. Entonces no sé qué hacer, le digo, usted está bien, al esposo recuerdo ese caso concreto, al esposo recién le habían aprobado, fue antes, le habían aprobado su visa, ya había viajado el esposo, estuvo 2 semanas, 3 semanas, me acuerdo que ella tenía sus propios ingresos y eran más o menos estables y de un nivel aceptable, entonces ella estaba toda insegura, me decía, ¿y qué hago? No sé qué hacer. Bueno, le digo yo, si su hermano está ilegal, ese es un problema de él. Pero si usted no dice la verdad, se está creando un problema suyo. ¿Y qué tal si él eventualmente normaliza su estatus, o sea, se legaliza, y usted hoy mintió? Entonces usted se está ganando un problema a partir del día de hoy en adelante. Se está echando de enemiga a esta embajada y eso es gravísimo. Porque eso queda en su expediente digital, por así decirlo. Entonces no conviene nunca decir algo que no es cierto, una falsedad, omitir la verdad, que es básicamente lo mismo. Entonces el tema del fraude de visa, ahí estuve buscando en internet, precisamente en varias páginas de abogados, especialistas en derecho migratorio en Estados Unidos. Les voy a leer un poquito, ya lo tenemos aquí.
Les voy a leer un poquito perdón, de lo que dice. ¿Qué se considera fraude de visa? Entonces dice así lo que encontré y lo pueden ver en pantalla ustedes también. El gobierno de Estados Unidos con frecuencia se niega a emitir una visa a las personas que mienten en sus solicitudes de visa o que mintieron en una solicitud de visa anterior sin importar cuánto tiempo hace. Sigue más adelante diciendo, ya sea por fraude o tergiversación, el resultado es el mismo. La persona se vuelve inadmisible. O sea, esa persona ya no es admisible a Estados Unidos si comete fraude de visa, o sea, si miente. Continúa. Mentir en una solicitud de visa es un grave error, incluso si su fraude pasa desapercibido y obtiene su visa. Si el fraude se descubre más tarde, probablemente será deportado y será difícil regresar, regresar a los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiere decir convertirse en una persona inadmisible? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo va a durar ese castigo? Entonces, la sección 212, literal A, numeral 6C del INA, del Acta de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, dice así: el fraude o la tergiversación de la inmigración es un obstáculo, aquí está la respuesta, es un obstáculo de por vida. Continúa más adelante, la sección 212, etcétera, de la Ley de Inmigración establece que los extranjeros que por fraude o tergiversando intencionalmente un hecho material buscan obtener o han buscado obtener o han adquirido una visa, otra documentación o admisión a los Estados Unidos u otro beneficio de inmigración son inadmisibles. Dos conceptos aquí que son fatales. Uno, que no es que tal vez sí, tal vez no, son inadmisibles. Y dos, ¿cuánto dura ese castigo? Es de por vida. Ya para que se vean pues el grado de delicadeza de las personas que ni lo piensan mucho, pues ponen cualquier cosa en su formulario, claro, cuando lo llenan ellos, o dicen cualquier cosa durante la entrevista. Entonces, por eso les decía, les mencionaba lo que yo repito aquí todos los días casi en la oficina. La mejor estrategia es decir la verdad. Tanto es así que me acuerdo, hay casos en los que aún diciendo la verdad puede ser algo que no es muy grato aparentemente, pero si el oficial consular dice, bueno, pues tal vez el hermano llegó ilegal, pero esta persona tiene suficientes ingresos, tiene suficiente patrimonio y además me dijo la verdad, ellos pueden ser totalmente flexibles. Claro, eso no garantiza una visa, pero sí el hecho de que si yo les estoy diciendo la verdad a ellos, ellos se comportan totalmente distintos. Entonces, más allá, vamos a avanzar. La inadmisibilidad se puede dar de inmediato, pues, y de por vida. Entonces, para arreglar eso, también hay maneras de arreglar eso. Está el famoso waiver o dispensa o perdón, como le llaman las personas normalmente en este campo. Se puede pedir una dispensa o perdón, pero es bastante difícil y sería entonces tanto para visas de inmigrantes como para visas de no inmigrantes. La visa de inmigrantes, por ejemplo, digamos que yo soy casado, mi esposa vive en Estados Unidos, es ciudadana de Estados Unidos, entonces yo fui declarado inadmisible, entonces puedo pedir perdón. Sí, ella puede pedir la residencia para mí,
Entonces, primero que nada, sí se llena el formulario especialísimo, difícil de llenar, ya lo hemos hecho, el I-601, que es el que le quita a uno la declaratoria pues, de inadmisibilidad, y no se introduce solo, sino que se presenta junto con una carta famosa, Extreme Hardship Letter, o carta de sufrimiento extremo. Eso significa que en esa carta se redactan las razones por las cuales no puede pues mi familia cercana, la persona que me está pidiendo, pasar más tiempo sin mí. Tiene que explicar que está sufriendo demasiado, que tiene problemas, tal vez era yo la única persona que trabajaba, etc. Aunque sí puede darse ese perdón, también se puede negar. Depende, lógicamente, de lo que pasó, por qué fui declarado inadmisible, si yo soy un peligro para la sociedad y sobre todo, pues lógicamente, si no estoy en peligro de ser recurrente. También existe, aunque es poco visto, la dispensa o waiver para las visas de no inmigrante. Voy a pronunciar algo que no sé si está bien dicho. Se llama el HANCA waiver, ahí lo van a ver escrito. Es de un caso pues que se llevó. Eso se relaciona, se introduce con el formulario I-192, que es también para que le quiten a uno pues ser considerado como inadmisible, y eso es solo para ir de visita. O sea, pedir perdón solo para ir de visita. Como le decíamos, para ver si se acepta, si es aprobado ese perdón, ese waiver, la oficina correspondiente, que es el Departamento Homeland Security, o sea, el jefe de migración, tiene que determinar si no hay riesgo, estoy leyendo, si no hay riesgo, si el hecho que yo cometí para ser declarado inadmisible no era demasiado serio, y si yo tengo un motivo válido para ir a Estados Unidos. Por ejemplo, digamos que un familiar cercano está gravemente enfermo, algo así, entonces yo voy no porque quiero ir de turista, sino porque voy a ver pues a esa persona. Ven, así pueden ver pues que hasta perdones se pueden tener que solicitar cuando yo cometo el gravísimo error de no decir la verdad, ya sea en el formulario o durante la entrevista. Entonces, todo eso, para que lo sepan, todo eso se puede evitar si sencillamente uno dice la verdad cuando se presenta o cuando está llenando eso. Entonces, volvemos al principio diciendo, ¿cuál es la mejor estrategia en este tipo de trámites? Bueno, la mejor estrategia, de manera general siempre, es decir la verdad. Entonces, con eso vamos a terminar el tema de hoy, fraude de visa, muy delicado, muy importante conocer sobre esto, y muchas gracias. Ojalá le den like y compartan este video si les gustó. Gracias. Nos vemos.